España insiste hasta lograr una victoria clave frente a Dinamarca en una gran noche de Martín Zubimendi. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partido de la jornada número 3 de la Nations League disputado en Murcia. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? España acaba de ganar por 1-0 a Dinamarca en la Nations League en un partido clave para que el conjunto de Luis de la Fuente vuelva a coger el liderato, se ponga por primera vez en las 3 jornadas que se han disputado ya como primera del líder, sumando 7 puntos y adelantando precisamente al conjunto danés, que llegaba como líder después de haber ganado sus 2 encuentros, los 2 partidos que había disputado. Hoy España se ha encontrado enfrente a una Dinamarca que vuelve a demostrar que es un equipo muy trabajado, un bloque muy compacto, que conoce sus virtudes, que conoce sus defectos y que, bueno, pues obliga al equipo rival a tener que hacer las cosas bastante bien, o al menos tener que insistir mucho, como ha hecho hoy una selección española que se queda con 7 puntos, adelantando a Dinamarca, dejando a Serbia con 4 y ya muy lejos a la selección de Suiza. 3 jornadas aún por delante, un total de 6 partidos para que España logre el primer puesto del grupo, o el segundo, obviamente el primero le daría pase a los cuartos de final como líder, como cabeza de serie, el segundo obviamente pues le mediría a una de las rivales, a una de las primeras del próximo grupo, en una victoria importante de una selección española que llegaba con muchas bajas, y entre ellas obviamente una de las más destacadas junto a la de Carvajal era la de Rodrigo Hernández, con la misión de Martín Zubimendi de, obviamente, bueno, pues hacer que esa baja no se note, que no pese demasiado, y la verdad es que ya lo vimos en esa segunda parte de la final de la Eurocopa, con el futbolista vasco dando un gran rendimiento, y en el día de hoy, bueno, pues demostrando ese paso hacia adelante que tiene que dar, ganándose además muchísima confianza él mismo, también los propios compañeros en él, hoy marcando la diferencia en una gran noche para él, primer tanto con la selección española, además en un partido que estaba marcado claramente en rojo por el seleccionador y por los jugadores, y bueno, pues al final ganando confianza, nada más coger un papel muy protagonista debido a la lesión de Rodrigo. Mucha importancia tiene para mí este gol, lo que significa la victoria de hoy, y también la tranquilidad, la confianza, cómo sube esa autoestima también, bueno, pues de cara a los próximos meses en los que obviamente Martín Zubimendi va a tener que ser titularísimo en una posición en la que España tenía al mejor del mundo y ha llegado, como dice Luis de la Fuente, el segundo mejor, para demostrar que también es capaz de, bueno, pues de hacer grandes partidos, hoy además marcando la diferencia, como ya hizo por ejemplo Rodri en algún encuentro también complicado de los que España tuvo en el pasado, no solo en Eurocopa, sino también en clasificaciones previas o en Nations League previas. Noche clave para, como os digo, Martín Zubimendi en la selección española frente a una Dinamarca que, como os digo, bueno, pues ha mostrado una selección que ha sabido sufrir, que ha tenido momentos de tener el balón, de hacer correr detrás del esférico a una selección española que se lo quería robar rápido, demostrando que es un equipo muy trabajado, que lleva mucho tiempo jugando junto, que además utiliza siempre o prácticamente siempre el mismo sistema, y que conoce a la perfección las ventajas tácticas que le puede dar sobre todo la utilización de sus carrileros, como vamos a comentar a continuación. España, líder de grupo, 7 puntos, adelantando a Dinamarca, que se queda con 6, pero obviamente España aún va a tener que viajar al país del norte de Europa para, bueno, pues medirse, y vamos a ver si cuando llegue ese encuentro, cómo está exactamente la situación en el grupo, si España se puede permitir incluso una derrota, si es que Dinamarca se puede dejar puntos. Veremos, eso lo iremos contando obviamente en próximos parones de selecciones. Antes de meternos ya con el análisis, de empezar a echarle un vistazo como siempre a las alineaciones, donde hay cosas bastante importantes que destacar para mí en el día de hoy ante las ausencias acumuladas, algunas por lesiones, otras por golpes, bueno, pues todo lo que ha deparado una convocatoria complicada para Luis de la Fuente, también por cambios a última hora, bastantes cambios. Pediros que apoyéis el canal, que os suscribáis, que activéis la campanita, y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este España 1, Dinamarca 0, con una apuesta por parte de Luis de la Fuente en la que ha quedado bastante claras algunas
situaciones o algunas decisiones, ¿no?, que podían generar algo de duda. La portería, obviamente, indiscutible David Raya. Primera cosa importante que hay que destacar, Pedro Porro le ha ganado el puesto de titular a Mingueza. Mingueza, ya sabéis que venía jugando, que venía de la convocatoria pasada, del mes de septiembre, de ganarse la confianza y la convocatoria de Luis de la Fuente, y como Pedro Porro no había ido a la última, no estuvo tampoco en la Eurocopa, bueno, pues había dudas, ¿no?, sobre quién iba a ocupar ese puesto de lateral titular ante la ausencia, ante la baja por grave lesión de Dani Carvajal. Finalmente, para mí, ha acertado Luis de la Fuente, poniendo a un Pedro Porro, que es un jugador, aunque es obviamente destaca mucho más en ataque que en defensa, es un jugador más equilibrado, que defiende mucho mejor para mí que Óscar Mingueza. Por lo tanto, para mí, una decisión, primera decisión importante que ha tomado Luis de la Fuente, demostrando que en el partido clave de este parón de selecciones, el que juega es Pedro Porro, y el que está llamado, en principio, para mí, por el rendimiento que también le hemos visto hoy, y para, por sus virtudes y defectos, el que está llamado a ocupar ese puesto de titular en los partidos gordos que vengan es Pedro Porro. Y a Mingueza, bueno, pues se le deja en ese rol de revulsivo que tenía Jesús Navas, ¿no? Carvajal era el lateral derecho titular de España, y Jesús Navas tenía ese rol de revulsivo, de poder salir los últimos 10-15 minutos a buscar, sobre todo mucho centro lateral, donde tenía, si recordáis, muy buena conexión con Morata. También, poder buscar la cabeza de José Lu. Ese papel de revulsivo que tenía Jesús Navas, yo creo que encaja muy bien en el perfil que tiene un Óscar Mingueza, que sabemos que tiene muchísima calidad y que está marcando diferencias, o ha marcado diferencias en inicio de temporada en zona de 3/4 con el Celta. Otra decisión, pues tenía que decidir Luis de la Fuente entre Vivian o un Cubarsí, que volvía a la selección española a esta convocatoria después de la sanción, ¿no?, de Robin Lenormand, y Vivian es el titular, demostrando que en la Eurocopa y también en el parón de septiembre se ganó la confianza total, dando un gran rendimiento contra Suiza, y también en la Eurocopa en los pocos minutos que pudo tener. A partir de ahí, la verdad es que poco que destacar. Grimaldo, obviamente, en esa posición, para tener un perfil más ofensivo por delante de Cucurella, ya que no iba a tener por delante España un extremo puro, como normalmente es con Nico Williams. Hoy estaba Oyarzabal, y el que tenía que dar esa profundidad iba a ser Grimaldo. Y la otra decisión importante o destacada es la confianza en Oyarzabal, ¿no? Obviamente sin contar con Nico Williams, sin contar tampoco con Jeremy Pino, que es un jugador que Luis de la Fuente parece que le gusta, ¿no?, que tiene confianza en él, porque lo ha llamado en diferentes convocatorias ya del pasado, antes de su lesión. También con esa lesión, yo creo que la lógica dice que era... que no te puede extrañar que apueste por Oyarzabal, que obviamente es un jugador con el que confía mucho, pese a que no está en buen estado de forma, y hoy lo ha vuelto a demostrar, porque ha sumado bastante poco, tanto en el juego como en el área rival. No ha funcionado en general esa banda izquierda de España. Ha habido poquita fluidez, y por parte de Dinamarca, su esquema habitual, 5-2-3 a la hora o 5-2-2-1 a la hora de defenderse, ¿no? 5-4-1 a la hora de defenderse, mejor dicho, a la hora de atacar, más un 3-2-4-1 con los carrileros bastante arriba y siendo muy protagonistas, como vamos a comentar a partir de ahora, ¿no? En un partido en el que los 5 primeros minutos de Dinamarca han sido mejores que una selección española que ha salido algo dormida, sobre todo por ese sector izquierdo, con un primer acercamiento de Dolberg, pero bueno, en uno de los balones a la espalda, ¿no?, que ha marcado la tendencia de lo que iba a ser el ataque de Dinamarca en esa primera parte, en la que el conjunto español no ha podido dominar, no ha podido controlar en los primeros 5 minutos, pero a partir de ahí yo creo que ha tenido 15 minutos más o menos en los que ha funcionado muy bien la presión tras pérdida, ante ese 5-4-1 de la selección danesa, con una selección española que sobre todo, metía a Pedri en la zona de la media punta, Fabián un poquito más cerca de Zubimendi, ¿no? Variando su posición. Por momentos estaba un poquito más en zona de 3/4, en otros estaba más cerca de Zubimendi, y la clave, ¿no?, lo diferente del ataque de España era sobre todo cómo se intercambiaban las posiciones los laterales, o cómo se intercambiaban
los carriles, para que nos entendamos, los extremos y los laterales, ¿no? Por momentos era Pedro Porro el que estaba muy abierto y Lamine Yamal por dentro. En otras ocasiones era Pedro Porro el que se cerraba por dentro y permitía el pase directo desde Vivian a Lamine Yamal con el extremo catalán, pues muy abierto en banda. Más de lo mismo en banda izquierda. Grimaldo por momentos era el que estaba por dentro, en otras ocasiones era Oyarzabal, aunque ahí pues era principalmente Oyarzabal el que estaba por dentro y Grimaldo el que estaba más abierto, ¿no? El que tenía que ocuparse de dar esa amplitud frente a esa línea de 5 defensores que tenía una selección danesa, que en los primeros, como os digo, 5 minutos ha podido inquietar la portería rival sin pues generar tampoco demasiado peligro, pero que a partir de ahí se ha quedado prácticamente sin posesión. Entre el minuto 5 y el minuto 20 España ha podido controlar muy bien el ataque y el fútbol de la selección danesa, con una España que ha encontrado algunos pases por dentro, de Vivian a Pedri, también ha encontrado, creo, si no recuerdo mal, a Fabián en alguna acción en un pase por dentro, pero pues en general circulando el balón a una buena velocidad, con ese intercambio de carriles entre los laterales y los extremos, con Pedro Porro, pues demostrando, ¿no? que tiene aún obviamente trabajo, ¿no? Para entenderse con Lamine Yamal. Para mí el jugador del Tottenham, pues demostrando, ¿no? Que es un jugador que llega con mucha confianza a la selección por su gran rendimiento con el Tottenham, pero al que le falta aún entender que juega con un Lamine Yamal que obviamente ahora mismo es uno de los jugadores más importantes del mundo, más determinantes, y que tiene la capacidad y que tiene que ser en definitiva él, Lamine Yamal, el que cuando el balón llega a zona de 3/4, el que se juegue la mayoría de esas decisiones, ¿no? Ese último pase o decidir cuándo hay que regatear, ¿no? Yo he visto a una selección española que ha podido o que ha tenido el dominio, que ha, con su presión tras pérdida, dejado, como os digo, sin balón a Dinamarca, que ha llegado a zona de 3/4, que ha hundido a Dinamarca cerca de su área, pero que a partir de ahí, pues se ha quedado. No ha habido conexiones, no ha habido, Pedri no ha podido recibir y girar, sino que, pues cuando ha recibido siempre era un balón al primer toque para abrir a banda, y ahí en banda, pues no ha funcionado para mí el tándem entre Oyarzabal y Grimaldo, porque pues apenas se generaban situaciones para que ellos pudiesen conectar, y en banda derecha, que era donde el ataque de España sí que estaba más volcado, pues ahí yo creo que Pedro Porro ha pecado un poquito de esa confianza, ¿no? De no ¿cómo decirlo? De no entender que Lamine Yamal es el jugador muy bueno, es el jugador más definitivo, con más capacidad de marcar las diferencias de España, y ahí yo creo que Pedro Porro se ha equivocado, no dándole tantos balones como debería a Lamine Yamal y poniendo muchos centros que no han tenido rematador, ¿no? La verdad es que a España le ha costado, ha tenido el dominio, pero le ha costado generar esas ocasiones. Ha tenido una acción en banda izquierda con un centro al primer palo de Grimaldo, después de un centro desde la derecha, centraba Pedro Porro desde la derecha y lo recogía Grimaldo, y el futbolista valenciano Grimaldo, el lateral izquierdo, que en el centro al primer palo encontraba un Morata que sumaba su primera ocasión importante del partido, bastante escorado, difícil de marcarla ahí para el capitán de la selección española. A partir de ese minuto 20 o 21 incluso, ¿no? Porque España ha tenido ante la intención y la calidad también de Dinamarca para querer salir jugando desde atrás, arriesgando el conjunto danés. España ha tenido buenas acciones de presión en esos minutos a partir del minuto 20, un par de acciones en las que ha estado muy cerca de robar y una en la que sí lo ha hecho, ¿no? Muy cerca del área rival, y en la que Lamine Yamal primero y Pedri después han visto cómo sus disparos desde fuera del área, gracias a esa presión alta, no han funcionado por los buenos bloqueos de los defensores daneses, que a partir más o menos del minuto 23-25 yo creo que han comenzado a dominar el partido. Han tenido a España maniatada claramente durante 10-15 minutos, con Alexander Ba sobre todo generando bastante peligro, con esa posición de los carrileros, ¿no? Y una selección española que obviamente al defenderse con 4, cuando la atacaban 3, básicamente lo que ocurría es que Eriksen, ¿no? estaba fijando a Grimaldo, y el lateral Alexander Ba, el carrilero derecho, cuando recibía obligaba a Grimaldo a tener que hacer un salto muy, muy lejos hacia adelante, y esa espalda que dejaba Grimaldo la atacaba principalmente Christian Eriksen o también Dolberg, ¿no? que han puesto en algunos apuros a una selección española que en
ese momento ha necesitado una buena intervención saliendo en un pase raso de David Raya, ¿no? España que había perdido el control, España que ya no tenía el balón, Dinamarca era capaz de juntar pases sobre todo en banda izquierda y llevar el balón a banda derecha para sorprender, ¿no? Atacando esa espalda que buscaba la espalda de Grimaldo, con las carreras principalmente de Dolberg, ¿no? A la espalda de Grimaldo y también de Aymeric Laporte. Esos minutos, aunque España, bueno, pues ha podido tener alguna posesión, han desconectado un poquito el juego de una selección española que ya no ha tenido esa velocidad para mover el balón rápido, para llegar por banda, aunque hay que decirlo, ha tenido una acción muy clara, fruto de un enorme pase, espectacular pase de Pedro Porro, atacando Lamine Yamal en la profundidad, y en el mano a mano el futbolista, el extremo catalán de 17 años, bueno, pues que ha tirado directamente el balón fuera por encima de la portería de un Schmeichel que, bueno, que no ha tenido que intervenir o que no ha tenido que hacer paradas importantes en el primer tiempo, pero que ya, bueno, pues estaba siendo protagonista, ¿no? Porque España le había buscado con esa primera acción importante de Álvaro Morata y después con el mano a mano de Lamine Yamal, en una primera parte en la que España ha ido de más a menos, en la que los primeros 20-22 minutos, bueno, pues ha tenido mucho control, ha terminado teniendo algunas acciones, como os digo, de Morata y de Lamine en esos tiros bloqueados después de una presión alta, pero bueno, pues Dinamarca ha ido creciendo, ha ido quitándole el balón y el dominio a la selección española, ha inquietado sobre la portería de David Raya, pero eso sí, sin tener tampoco ningún disparo importante sobre la meta que defendía el meta español. España ha tenido incluso al final de la primera parte, en el 45, una gran acción entre Pedro Porro y Lamine Yamal, que no ha podido aprovechar el futbolista, el extremo derecho hoy de la selección española. Al descanso, España sobre todo tenía que ajustar, tenía que mejorar en cuanto a su capacidad para robar el balón, para que Dinamarca no pudiese tener posesiones largas, que es lo que había ocurrido a partir de ese minuto 23-25, como os digo, y que había desconectado un poquito a la selección española. Muy mejorado el conjunto de Luis de la Fuente, como os digo, en ese trabajo sin balón en el segundo tiempo, encerrando constantemente ante la salida de balón de Dinamarca, obligándola a tener que jugar siempre, bueno, pues acciones desde muy atrás, muy escoradas, sin encontrar ningún tipo de jugador por dentro, ni a Højbjerg ni a Højlund, que pudiesen llevar el balón de un lado a otro. Muy bien la presión de España, muy coordinada. También ahí, bueno, pues hemos visto el buen trabajo de Fabián, que ha sido, yo creo que uno de los jugadores que más ha destacado en ese trabajo sin balón en el segundo tiempo. Pero a España, ¿no?, en los primeros 15 minutos de la segunda parte le ha costado mucho generar peligro. Volvía a tener el control, pero le ha costado bastante generar peligro porque no había esas conexiones. La banda izquierda se ha quedado, como os digo, bastante corta. En derecha, bueno, pues Pedro Porro ya no estaba siendo tan protagonista, pero Lamine Yamal siempre tenía 2-3 jugadores delante. España ha dejado de poder meter algún balón por dentro de los que había encontrado en el inicio del partido, y al final todo se reducía a una banda derecha en la que todos los ojos estaban puestos en Lamine Yamal, y obviamente es complicado, ¿no? Tampoco estaban siendo demasiado buenos los centros laterales, faltaba cargar más el área porque Oyarzabal apenas ha tenido peso en ese tipo de acciones, y Morata estaba bastante solo, ¿no? Hasta que ha llegado en el minuto 60 una de las pocas acciones en las que España ha podido meter un pase por dentro, de Vivian a Fabián, y ahí Morata se ha encontrado con el primero de los dos manos a manos que ha tenido en el segundo tiempo, con bueno, pues una acción en la que al final el pase es un poquito largo, él no puede ganar ángulo con el control, y Schmeichel, bueno, pues sale, no le da tiempo a pensar y hace una buena parada, ¿no? Una buena intervención para mantener el partido 0-0. Minuto 62 o 60 aproximadamente, Luis de la Fuente decide cambiar el plan. Luis de la Fuente decide, ¿no?, que hay que retocar cosas, que ya no le estaba valiendo con un Pedri que ha aparecido poquito entre líneas, que no hemos visto, bueno, pues siendo protagonista, no ha podido ser. Obviamente hoy ante el 5-4-1 era bastante complicado
intervenir demasiado y tener varias acciones por dentro con ventaja. No lo ha podido lograr España, y Luis de la Fuente, como os digo, bueno, pues ante las bajas ha decidido cambiar el plan, ha metido a Mikel Merino por Pedri, obviamente dos jugadores de perfil diferente, y ha metido a Alex Baena en banda izquierda por Oyarzábal, ¿no? Ahí sí que manteniendo un poquito más un perfil muy parecido, con un Alex Baena que iba a tener que jugar por dentro y que conectar con Grimaldo para que el lateral fuese que diese la profundidad. La sensación o el mensaje claro que mandaba Luis de la Fuente es que quería cargar mucho más el área, que quería, como no estaba teniendo su equipo juego interior, no estaba teniendo tampoco desborde, lo que quería era facilitar, ¿no? El trabajo a los atacantes, sobre todo cargando mucho el área con Fabián, con Mikel Merino, también con Alex Baena, que podía llegar desde la banda izquierda y acumular gente en el área para buscar esos centros laterales, ¿no? España ha tenido rápidamente con los cambios una acción de Alex Baena, o prácticamente un doble remate de Alex Baena en el minuto 68, después de un disparo que no ha salido del todo bien de Laporte. Bueno, pues Álvaro Morata se ha encontrado un balón suelto que ha terminado también una acción algo escorada de mano a mano, en la que Schmeichel, bueno, pues ha hecho una muy buena intervención. España, que insistía que con el cambio de plan había encontrado dos ocasiones muy importantes, pero que seguía sin poder marcar, ¿no? Seguía sin poder anotar ningún tanto. A mí es cierto que a partir de esa acción, ¿no?, de Baena en el minuto 62, me ha parecido que para los jugadores que tenía el remate, España ha metido muy poco centro lateral. Luis de la Fuente ha decidido redoblar la apuesta, ha metido a Joselu en el minuto 78, y en la acción siguiente, después de un centro desde la izquierda de Alex Baena al segundo palo, ante la incorporación de Mikel Merino, el central danés que no puede despejar perfectamente, y el balón al borde del área que le cae a un Martín Zubimendi que, bueno, pues estaba haciendo un partido correcto, para mí sin destacar demasiado, pero que con este gol yo creo que da un paso muy importante en cuanto a su confianza, en cuanto a su estima, en cuanto también, bueno, pues a lo que la gente puede esperar de él, los compañeros, también la afición, la prensa, etcétera, etcétera. Un Martín Zubimendi que, como siempre, está muy atento, muy bien colocado, muy concentrado, perfecto, atacando esa frontal del área, y su volea que toca ligeramente en Højbjerg, y ahí, bueno, pues puede engañar un poquito a una Schmeichel que estaba haciendo un gran partido y que en esa acción obviamente pues no ha estado del todo bien, ¿no? Un gol muy importante para España, para ponerse primera de grupo, para recuperar esa posición que en principio le pertenece, obviamente, por el nivel de todos los equipos que hay en este grupo. Victoria importante para España en una noche clave para el que puede ser el futuro a medio y corto plazo de un Martín Zubimendi que, ante, bueno, pues el primer partido, o el segundo, ¿no?, porque si contamos esa final de la Eurocopa, ya respondió de maravilla, y hoy, ante la ausencia de larga duración ya confirmada de Rodrigo, ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa y a marcar un tanto que tiene que ser, yo creo que significativo, y que puede marcar lo que puede ser estos próximos meses en su etapa en su carrera, por decirlo así, con la selección española. Martín Zubimendi se reivindica y demuestra que está más que preparado para ser el mediocentro titular de la selección española, marcada obviamente, bueno, pues también por esas bajas y porque ha tenido que cambiar ligeramente el plan de lo que venía siendo habitual, teniendo menos alternativas, y ahí, bueno, pues Luis de la Fuente ha ido con los jugadores que le han funcionado y que también le marcaron o fueron muy importantes en la pasada Eurocopa, con la que ya sabéis que se proclamó campeón. Nos vemos en el próximo partido de la selección española, será el día 15, y si no recuerdo mal será frente a Serbia, que fue bueno, pues el equipo que le empató, que dejó sin goles a España en la primera jornada, en un partido que se ha parecido, que yo creo que se parece bastante a lo que ha ocurrido hoy frente a Dinamarca, pero ahí España, bueno, pues no tuvo ese acierto final, picó mucha piedra como ha ocurrido hoy, pero estuvo, bueno, pues al final no pudo marcar. Noche importante para Zubimendi, también para Pedro Porro y para Dani Vivian, como hemos explicado antes. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.